Imaginemos a un joven que termina 4 años de la universidad, de su carrera, y de repente se da cuenta de que posiblemente estudió algo que no le apasiona del todo, o al menos no como él esperaba. Así que empieza a preguntarse si va a dedicar gran parte de su vida en algo que realmente no le interesa y que no quiere hacer eso. Así que se siente perdido y no sabe realmente qué camino poder llegar a seguir. Este joven empieza a tener ciertas crisis existenciales. Pero ¿te has preguntado alguna vez a qué se refiere la persona cuando habla de crisis existenciales? Bueno, pues una crisis existencial es un momento profundo de duda y también de incertidumbre, donde la persona hace ciertas preguntas respecto a la vida, la familia, el trabajo, el sentido de vida o simplemente la existencia. Y regularmente aparece en ciertos cambios de nuestra vida, como por ejemplo alguna pérdida de algún ser querido o de un trabajo. Aunque no necesariamente aparece bajo esas circunstancias, pero es más probable y es más vulnerable que la persona haga ese tipo de preguntas cuando haya perdido algo importante o significativo para esa persona, aunque también puede llegar a aparecer sin ningún tipo de justificación o razón aparente. Y es que realmente estas crisis existenciales se sienten como una sacudida cognitiva donde nos hacemos la pregunta de quiénes somos y principalmente hacia dónde vamos o qué es lo que nos toca hacer en este mundo o en esta vida. Por ejemplo, una persona que sufre realmente la pérdida de su pareja, no necesariamente por muerte, aunque puede ser por muerte, se empieza a preguntar acerca del sentido del amor, acerca del sentido de vivir, acerca del sentido de la muerte en caso de que haya sido por una pérdida. Se empieza a preguntar si vale la pena seguir viviendo, si vale la pena seguir estudiando, trabajando, si la persona que más ha amado en este mundo pues simplemente ya no está, o a menos físicamente. Y son esas preguntas que en la mente nos empiezan a inundar poco a poco y que se empiezan a meter hasta lo más profundo de nuestra mente y de nuestro inconsciente, y simplemente todo el día, durante meses, durante semanas, empezamos a tratar de dar algún tipo de respuesta a esas preguntas que muy posiblemente algunas no tienen una respuesta clara. O imaginemos a alguien que apenas acaba de cumplir los 40 años de edad y por lo tanto empieza a reflexionar, empieza a pensar todo lo que ha hecho, todo lo que hizo a lo largo de esos 40 años de su vida. Empieza a tener ciertas crisis existenciales, si por ejemplo vivió lo que debió haber vivido, si fue feliz, si realmente persiguió sus proyectos o sus sueños. Empieza a preguntarse si tiene algún tipo de valor o significado, lo que es el vivir, la vida, etcétera. Ahora realmente en nuestras diferentes etapas del desarrollo del ser humano pues hay ciertas crisis existenciales. En la adolescencia, en la adultez joven, en la adultez tardía, en la vejez. Entonces rápidamente vamos a abordar las crisis existenciales que puede llegar a tener una persona desde las diferentes etapas de desarrollo del ser humano. Por ejemplo, en la adolescencia es muy común que haya ciertas crisis existenciales respecto a la identidad de uno mismo y respecto al futuro. Es decir, se hace la pregunta de quién soy, quién realmente quiero ser según yo y no la sociedad. Es decir, ¿qué quieres y qué quieres ser? En la adultez temprana nos puede llegar a dar ciertas crisis existenciales respecto más al trabajo, a los proyectos, a la vida, a la familia o a la pareja. Y ya más o menos a la mediana edad, es decir, entre los 35 y 50 años aproximadamente, también hay ciertas crisis existenciales, pero más del tipo de decir, ¿realmente he disfrutado todo esto? Ya soy una persona adulta que está a punto, la siguiente etapa es la vejez, entonces también hay una crisis existencial en tanto a el trabajo, los logros, cómo la persona llega a la vejez, cuando incluso vemos poco a poco que aparecen ciertas enfermedades, algunas graves, algunas cortitas, algunas que van a durar para toda la vida hasta que esa persona muera, cuando nos damos cuenta que nuestros amigos, más o menos de nuestra edad, eso de los 35, 50 años, pues ya empiezan a tener ciertos dolores o incluso empiezan a morir. Y en tanto a la vejez, pues básicamente es la confrontación directa hacia la muerte y una recapitulación de lo que la persona ha vivido a lo largo de toda su vida. Y como pueden ver, las crisis existenciales son parte del ser humano y que están en diferentes etapas pues de la vida. Ahora, ¿cuáles pueden llegar a ser los factores que pueden llegar a detonar que una persona empiece a pensar ese tipo de preguntas y por lo tanto tenga
este tipo de crisis existenciales. Número 1, lo que son las pérdidas. Cuando perdemos el trabajo, cuando perdemos a un ser querido, cuando perdemos a un amigo, cuando perdemos alguna extremidad de nosotros, el brazo, cuando perdemos un sentido, alguna movilidad, cuando perdemos la salud, cuando perdemos una pareja, cuando perdemos una mascota. Es decir, las pérdidas nos pueden llegar a llevar a muchas crisis existenciales, y más si esa pérdida es algo significativo para la persona. La número 2 es la sensación de vacío, y aquí es cuando la persona realmente no encuentra una satisfacción en lo que hace, en dónde está o en quién es. Y cuando alcanza ciertas metas se da cuenta de que no es lo que esperaba, o que esas metas ya cumplidas pues realmente no brindan la felicidad que se esperaba en el momento. O también esta parte de que la frustración de no poder llegar a cumplir un cierto objetivo, un cierto proyecto o una cierta meta determinada. También pueden llegarse a dar muchas veces cuando nosotros cuestionamos ciertas creencias o ciertos valores. También al no poner un valor, una creencia sobre esa creencia antigua, podemos llegar a entrar en una crisis existencial. Cuando nos ponemos a pensar, por ejemplo, acerca de las creencias que nos han impuesto ciertos padres o la sociedad en general, ¿no? De que pues a lo mejor tienes que complacer a todos. Entonces cuando yo dudo, cuando yo cuestiono, cuando yo analizo, cuando yo cambio ese pensamiento pero no pongo otro pensamiento racional y solamente lo quito, entonces empezamos a decir todo aquello que me inculcaron como los valores, pues me doy cuenta que ya no son de utilidad. Entonces realmente qué es ser bueno, qué es ser malo, cuáles son los valores, qué es lo que debería seguir en tanto las etapas. A mí me enseñaron que era tener una carrera, terminarla, casarse, tener hijos y morir, pero realmente eso es lo que quiero, no lo quiero. Entonces, planteado eso, no desde una estructura, puede llegar a llevarnos, dependiendo de muchos factores, como la creencia, la personalidad, la intensidad, etcétera, pero puede llegar a llevarnos a una posible crisis existencial. Y en sus síntomas más profundos de la crisis existenciales es esta parte, por ejemplo, de la despersonalización, que pueden llegar a experimentar muchísimas personas. La despersonalización, para quien no conozca, es no sentirse conectado contigo mismo, es decir, sentirse desconectado de sí mismo. Las personas a veces me dicen que es una sensación como de que ya no me reconozco, como que ya no soy yo, estoy despersonalizado, ya no reconozco, ya me estoy desconociendo a mí mismo, a los valores, a las creencias. Entonces realmente ya no me conozco. También pueden llegar a presentar anedonia, que la anedonia es la incapacidad de disfrutar ciertas actividades que anteriormente sí se disfrutaban. Es decir, yo anteriormente me gustaba mucho leer o tocar la guitarra, y en este momento tengo anedonia, ¿no? Es un ejemplo donde ya no disfruto esas actividades que en su momento se me pasaba el tiempo muy rápido, donde quería estar horas y horas y horas para mejorar, donde me causaba cierto bienestar. En este momento, poco a poco se ha ido perdiendo. Eso significa anedonia, y las personas con crisis existenciales pueden llegar a sentirse así. También ciertos sentimientos de irrealidad, donde la persona dice: yo siento que la vida pues no tiene algún tipo de sentido, siento que la vida pasa muy rápido, que no estoy viviendo el presente, que va más rápido la vida que yo. Entonces a eso más o menos se refiere con ciertos sentimientos de irrealidad. De forma, en conclusión, para ir cerrando poco a poco este tema, las crisis existenciales me parecen a mí que no necesariamente debería tomarse como algo malo, porque a fin de cuentas sí te estás cuestionando, sí te estás preguntando muchas cosas, aunque ese proceso, si no pones un pensamiento sobre esa base, pues puede llegar a resultar con cierto dolor o doloroso esa parte. Pero me parece que hasta cierto punto es algo normal, siempre y cuando no te afecte en tu día a día, que puedas tú desarrollarte en tus actividades. Y si crees que ya te está afectando, pues lo mejor es acudir con algún profesional de la salud mental, un psiquiatra y un psicólogo. Aparte de consultar con un profesional de la salud mental, por ejemplo, con un psicólogo, o sea, aparte de la terapia, puedes llegar a tener ciertas alternativas en caso de que tú estés pasando por algún tipo de crisis existencial en este momento, de varios factores, en tanto a la muerte, en tanto a la vida, en tanto a la pareja. Una de las cosas que se recomienda es, por ejemplo, explorar nuevas experiencias. En caso de que tengas la posibilidad, porque tampoco no todos tienen la posibilidad, pero si tú tienes la posibilidad de viajar,
Sería algo muy bueno viajar a lugares donde nunca antes habías ido o donde te recuerdan ciertos momentos muy especiales de tu vida, por alguna historia, porque algo pasó en ese momento. Poder llegar a aprender algo nuevo de la cultura, de la gente que vive en ese contexto donde tú vas a viajar, conocer ciertos filósofos, llegar a conocer nuevas culturas, de cómo piensan, de cómo son sus rituales, puede llegar a aclarar un poco esta parte de las crisis existenciales. También puede llegar a servirte a encontrar ciertos propósitos pequeñitos en tu día a día, ¿no? A veces nosotros pensamos que pues tenemos que hacer grandes cambios para ver realmente grandes resultados y no, a mí me gusta una frase que dice lo mínimo es lo máximo, porque se refiere que haciendo cositas pequeñitas pueden llegar a ser algo más grande, como la bola de nieve que al principio es algo pequeñito y poco a poco se va haciendo cada vez más grande y más grande. Es decir, las pequeñas cositas, como por ejemplo encontrar cierto sentido a cosas muy cotidianas de tu día a día, pueden llegar a servirte. Y como dije anteriormente, esto no sustituye la terapia, esto es aparte de la terapia. Lo mejor siempre es la terapia o con un psiquiatra y aparte llegar a tener estas estrategias fuera o aparte de la terapia psicológica. Y bueno, básicamente pues eso sería todo. Coméntame si tú has tenido algún tipo de crisis existencial y más o menos de qué tipo, cómo fue que la llegaste a resolver, qué es lo que te mencionó tu psicóloga. Claro que puedes llegar a compartir, entonces cualquier cosa me gustaría leerte en los comentarios y voy a estar poniendo atención a cada una de las cosas que las personas me escriban y pues de todo se aprende. Esto fue un tema relacionado con las crisis existenciales. Hay muchos temas que me gustaría abordar más o menos del estilo. Y bueno, pues yo me despido. Yo soy el psicólogo Uriel Rodríguez. Espero que estés muy bien, que te encuentres muy bien. Y nos vemos hasta el próximo video hablando de otra cosa que no sé qué sea, pero muy seguramente que tengan que ver con la psicología, con lo social y con la filosofía. Bye.